los cielos. Levanten sus manos todos los que son libres. Todos los que son libres de lo que nos agobia, de esas pruebas, de esos problemas. Somos libres porque Él nos ha hecho libres. Por eso alaban, por eso vamos delante de la presencia de tu Rey. Porque Él nos ha sacado del polvo, del anonimato. Amén. Todas tus fuerzas, dice, libre. Yo soy libre. ¿Tú lo crees? Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. ¿Para qué eres libre? Dilo. Una vez más. ¿Para qué eres libre? Para cantar. ¿Para qué? ¿Quieres alzar danza delante de tu Rey? Hay libertad, está el Espíritu del Señor. Gózate, pueblo, deleítate en su presencia. En el nombre de Jesús. Rompan las cadenas. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. ¿Para qué eres libre? Para gozar a una sola voz. Eres libre. En el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Eres mío, ay mío, por la sangre de Jesucristo soy libre. ¿Dónde están los libres? Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Yo soy libre. Para cantar, para gozar, Juan capítulo 8, ¿quieres acompañarme ahí? Amén. Vamos a meditar. Y poníamos este versículo, ¿verdad? Que 8:36, ¿verdad? Cuando lo tengan me dicen un amén, amén. Aleluya. El Señor les bendiga, amén. Dice así la palabra: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36, amén. Y pues aquí ya lo puso la hermana. Y este es el tema que vamos a hablar, y por eso el tema de hoy es mi libertad. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? ¿Por qué no le damos un aplauso? Él nos llamó para que fuéramos libres. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y pues mira, yo te invito con todo mi corazón que pongas atención, hermana, a la palabra. Que todos pongamos atención a lo que hoy vamos a meditar, porque si tus oídos están atentos a lo que el Señor quiere hablar al corazón nuestro,
hermano, vas a salir bendecido. Y hay cosas que no estás viendo y las vas a ver a través de su palabra. Amén. ¿No dice la Escritura que toda la Escritura fue inspirada por Dios? Y es útil, ¿verdad? ¿Para qué es útil? Para enseñar, para instruir, ¿para qué más? Para corregir, para redarguir. Entonces es importante que Dios nos hable, porque si Dios nos habla, nuestra vida no va a ser la misma, mi hermano. Cuando Dios habla pasan cosas maravillosas. ¿Cuántos lo creen? Pero no se trata del predicador, se trata de tu corazón dispuesto, de cómo tu oído esté atento. El salmista en el Salmo 119:6, él decía algo muy importante, y él decía: yo no sería avergonzado si yo atentamente que atiendo tus mandamientos. Ahí está la palabra, ya la puso. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a la palabra, mi hermano. ¿Sí me entienden? Cuando ponemos atención, cuando estamos atentos, cuando creemos que Dios nos ha puesto en este lugar porque va a hablarnos, no vamos a ser avergonzados. Tú y yo hemos sido llamados para ser libres, mis hermanos. Y ahorita es lo que vamos a meditar en este capítulo 8. Pero yo te pido toda tu atención. Amén. Algo que quiero decirte, y te lo digo con ese respeto. Personalmente yo no puedo predicarle a alguien. Yo tengo que predicar la palabra de Dios, lo que el Señor me habla a mí primero, y que sea para edificación del pueblo del Señor, que sea para consolación, pero también que sea para exhortación. Amén. Entonces, con esa alegría yo alabo al Señor porque créeme, mi hermano, mi corazón se llena de agradecimiento de que tú y yo estemos aquí como hermanos, reconociendo nuestra necesidad del Señor. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Amén. Vamos a meditar y vamos ahí, que es donde vamos a estar trabajando en el capítulo 8. Vamos a ver desde el 31 al 37 para poder entender qué significa: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Dice la Escritura, ya estamos ahí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿qué? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente ¿qué? 37. Y el Señor Jesús le dijo a esos hombres: sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Por qué, mi hermano? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Amén. Amén, mis hermanos. Pues aquí hay algo muy importante que el Señor nos muestra en aquellos tiempos, y dice al principio que Jesús estaba con judíos que habían creído en él. Primeramente, ¿quién estaban ahí en ese lugar donde Jesús estaba enseñando? Judíos que habían creído en él, ¿verdad? Y entonces el Señor aprovechó ¿para qué? Para enseñarles una gran verdad, mi hermano. Dijo: el que permanece en mi palabra, verdaderamente este es ¿qué?
mi discípulo, ¿verdad? Entonces, permanecer en su palabra, ¿qué significa? Porque Él le está hablando a sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? Viene de la palabra griega matetes, que significa ¿qué? Alguien que es enseñado por un ¿qué? Maestro. Entonces ellos estaban recibiendo una enseñanza en ese momento, porque habían creído, mi hermano. Entonces, ¿quiénes son aquellos que permanecen en su palabra? Ahí en el verso, a ver si la hermana nos puede apoyar, en el verso 51, ¿qué dice? Más adelante, ahí vamos a estar trabajando un poco. Y dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, ¿qué? Nunca verá muerte. Amén. Y es lo mismo, ¿no? ¿Qué significa permanecer en mi palabra? ¿Qué significa el que guarda mi palabra? Este no verá muerte. Este verdaderamente es mi discípulo. Amén. Y de alguna manera, cuando el Señor Jesús se refiere a aquellos que habían creído, había también hombres que estaban ahí, que eran fariseos, mi hermano, y estaban ahí también. Y hay algo muy importante, ¿no? ¿Qué es la verdad que me hace libre? Porque lo dijo más adelante, ¿no? Y conocerás la verdad, y la verdad que me hará libre. Entonces, ¿de qué verdad estaba hablando el Señor? De guardar su palabra, mi hermano. Cuando nosotros guardamos su palabra, cuando nosotros atendemos su palabra, entonces vamos a experimentar la libertad que el Señor quiere, que nos ha dado. Amén. Estaba meditando qué significaba guardar. Viene de una palabra hebrea llamada samar, que significa tener cuidado de algo. ¿Qué significa guardar la palabra? Tener cuidado de algo. Significa vigilar. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? Vigilar. Significa defender. Significa observar. Significa cumplir aquello a lo que se está obligado. Eso es guardar la palabra. Amén. Significa mantener, significa observar, significa conservar. ¿Sí me vas entendiendo? Porque tenemos que entender el tema principal de esta predicación es guardar su palabra. Amén. Y el Señor nos muestra qué es lo que quería decir. Significa atender, significa acatar, significa respetar. Tiene muchos sinónimos, mi hermano. Sirve para advertir y para avisar a alguien que está en peligro de amenaza. Poner cuidado en dejar de ejecutar algo que no es conveniente. Y también tiene que ver con el recelo. En pocas palabras, guardar la palabra, permanecer en la palabra, significa estar atentos, significa tener cuidado de ella, significa vigilar, significa atender. Acatar, ¿qué significa, hermanos? Obedecer. Y es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Es lo que les estaba enseñando. Y qué importante es tener cuidado cuando Dios habla a mi corazón. Qué importante es mantener la palabra en mi pensamiento, en mi corazón. Qué importante es de que antes de que tomemos decisiones, antes de que hablemos algo, estemos vigilando primeramente la palabra para poder hablar correctamente delante de Dios, delante de los hombres. Amén, hermanos. Amén. Vamos ahí, acompáñame ahí a Génesis capítulo 18, amén. No pierdan esa cita, hermanos, porque vamos a estar ahí. Y si te está dando sueñito, que por ahí te desvelaste, que
no podías dormir, no sé, ponte de pie, mi hermano. Vete para allá atrás y que el Señor nos hable a todos. Amén. Vamos ahí a Génesis capítulo 18. Amén. Y no pierdan su cita. Génesis capítulo 18. Vamos a leer. Dejen, encuentro la cita. Ya está. Vamos a leer el 17 al 19. Y aquí está hablando el Padre, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Quién está hablando aquí? El Padre. 18, 17 al 19. Y Jehová dijo, ¿ya estamos ahí? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué fue lo que dijo el Padre? Encubriré. ¿Qué significa encubrir, hermanos? Ocultar, ¿verdad? No anunciar. Y entonces Dios está diciendo, no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer. Y sigue diciendo, habiendo de ser Abraham una ¿qué? Una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de ¿qué? Porque yo sé que mandará a quienes. ¿Qué es lo que sabía Dios de Abraham? Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de ¿qué? De sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo ¿qué? Justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de ¿qué? De él. Podemos leerlo otra vez el último versículo. Dios está hablando de Abraham, ¿verdad? Y está diciendo, yo sé que Abraham mandará a sus hijos, a su esposa, a su casa después de sí, que guarden el camino de ¿qué? De Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Eso es guardar la palabra, hermanos. Y este es un ejemplo hermoso de un hombre que Dios conocía su corazón y sabía que antes de morir, antes que partiera en este mundo, él iba a trabajar con sus hijos, él iba a trabajar con su casa, con su esposa, para que fueran justos, para que fueran temerosos de Dios, para que conocieran los caminos de Dios, para que guardaran su palabra. ¿Sí vamos entendiendo el mensaje, mis hermanos? Amén. Entonces, este es un ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Qué significa permanecer en su palabra? ¿Qué significa ser un discípulo? Un discípulo es alguien que ha sido llamado, mi hermano, para la obra del reino de los cielos. Un discípulo es aquel que el Padre escogió y le reveló a su Hijo. Un discípulo es aquel que ha sido sellado con las arras del Espíritu Santo. Un discípulo es aquel que ha creído, mi hermano. Y Abraham tenía un llamado y Dios le había dado promesas y Dios las iba a cumplir. Pero Dios veía en el corazón de su siervo, veía algo, que él guardaba su palabra. ¿Y en qué se mostraba guardar su palabra? Hermanos, obediente, ¿verdad? Pero también que trabajar con sus hijos, trabajar con su esposa, trabajar en la casa. Qué importante es entender esto, mis hermanos. Y esto es lo que el Señor nos dio en esta tarde para que nosotros podamos entender qué significa guardar su palabra. Amén. Vamos ahí a donde estábamos, a Juan. Amén. Y hay algo, ¿no? Hay algo que sucedía, ¿no? Con estos hombres. Y ahí en el verso 37, ¿qué es lo que había en el corazón de ellos? Y el Señor Jesús les dice, sé que son descendientes de ¿qué?
pero procuran matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida, ¿en dónde? En su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No me están escuchando, no están creyendo, no cabe en su corazón lo que yo quiero hablarles. El corazón se endurece, mi hermano. Y es lo que estaba pasando con estos hombres que estaban ahí alrededor de sus discípulos. A pesar que habían visto cosas, había una gran necesidad de enseñar el reino de los cielos. Y el Señor Jesús, de alguna manera, mis hermanos, ve el corazón de esos hombres y ve que ese corazón se había cerrado. ¿Sí me entienden, hermano? ¿Cuál es la diferencia de atender la palabra y cuál es la diferencia de desecharla? Lo querían matar. ¿Sí me entienden? O sea, es como decir el Señor Jesús: oye, tú eres descendiente de Abraham. ¿Qué dice el 40? 39, 40. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es ¿quién? Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿qué harían? Harían las obras de Abraham. Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están cavilando en su corazón? Pero procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Hasta ahí, mi hermano. ¿Se dan cuenta? La necesidad que había en esos hombres. No recibían la enseñanza. No creían que Jesús era el Mesías. No creían que Jesús venía del seno del Padre. Y Él traía palabra que de verdad, mi hermano. ¿Y qué les estaba enseñando? Guardar la palabra. Y ellos no, ¿qué? No entendían. Pero aquí en esta historia hay un asunto muy importante. Ahí en el verso 34 que me gustaría que meditemos. ¿Qué dice? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Esclavo es del pecado. ¿Por qué les contestó esto el Señor? Porque ellos habían dicho: nosotros nunca hemos sido esclavos, nosotros venimos del linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos. Pero ¿por qué mencionaron ellos eso, no? De la esclavitud. Porque el Señor les acababa de decir: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y entonces ellos se sintieron ofendidos. Pero el Señor menciona algo, el problema de todo esto. ¿Y cuál era? El pecado. Y fue lo que les dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Y ahí vamos a estar meditando. ¿Cuál es la diferencia de un esclavo? Alguien que está en libertad. Porque ese es el tema, mi hermano. Todo aquel que practica el pecado se hace esclavo del pecado. ¿Te das cuenta qué importante es conocer y guardar los mandamientos del Señor? Qué importante es conocer su palabra. Qué importante es atesorarla, vigilarla, escudriñarla, llevarla por obra. Porque si no va a suceder esto. Prácticamente el Señor les estaba diciendo: ¿saben cuál es su problema? ¿Por qué no escuchan? Porque se han hecho esclavos del pecado. No son libres. Pero venimos de Abraham, somos linaje de Abraham. No, nosotros no nacimos en fornicación.
son esclavos. Es lo que estaba el Señor confrontándoles. Por eso no hallaba en su corazón cavidad, porque decían: tú estás mal, nosotros somos los que estamos bien, nosotros somos libres, nosotros conocemos las Escrituras. No, mi hermano, no se daban cuenta de su gran necesidad. ¿Me puedes acompañar ahí a Juan 8:21? Atrásito, ¿no? El Señor ya les venía hablando de atrás. Y fíjense lo que les dice. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscarán, pero ¿qué va a suceder? En sus pecados morirán, y a donde yo voy, ¿ustedes qué? Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy ustedes no podrán venir? 23. Y les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, ¿qué va a pasar? Morirán. No reconocían al Señor. Y el Señor les estaba diciendo claramente: si no me reconoces a mí, si no crees que yo soy el ungido, si no crees que yo soy el Mesías, si no crees que yo soy el Salvador de este mundo, el que vino a libertar a este pueblo, en tus pecados morirás. ¿Se dan cuenta que el Señor es lo que les venía hablando, mis hermanos? Les estaba hablando del pecado. Los judíos esperaban un libertador, alguien que los iba a hacer libre del yugo de ¿quiénes? De los romanos. Eso ya lo saben muchos de ustedes, pero tenían una mentalidad: va a venir un libertador y nos va a hacer libres. Pero Jesús no venía con ese propósito. Jesús venía con un propósito más grande para toda criatura, para toda etnia, para toda nación, para todo el mundo, para todas las generaciones: morir por el pecado. No tan solo del pueblo de Israel, el mío, el tuyo, el de nuestros hijos. Algo más glorioso, una libertad más gloriosa. ¿Te das cuenta lo que el Señor estaba hablando? Y no lo podían entender. Y les decía: es que yo no soy de este mundo, yo vengo de arriba. Ustedes sí son de este mundo, pero yo vengo con este propósito y no quiero que mueras en tus pecados. Amén. Adelante en el capítulo 9 hay una expresión para corroborar esto. 9:22, ¿qué dice? Vamos a estar moviéndonos. ¿Qué dice? Entonces dijeron sus padres de este ciego que había sido sanado, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿fuera qué? Fuera expulsado ¿de qué? De la sinagoga. ¿Qué había en el corazón de esos religiosos, de los judíos? No reconocían al Señor, no reconocían a Jesús como Señor, no creyeron en Él. Dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 2, puedes ponerlo. Y habla de los judíos, del pueblo de Israel, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a quienes, como a los judíos, a los religiosos en aquel tiempo, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De fe en lo que, en los que lo escucharon. ¿Qué estaban escuchando? ¿Qué estaba enseñando Jesús? El reino de los cielos, la necesidad del pueblo de Dios. El pecado, mi hermano.
Mateo 1 dice que Jesús iba a nacer por medio del ángel y le dice a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? Del gobierno de los romanos, del pecado. Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Ahora vamos a entender esta parte, ya que ponemos este asunto en la mesa, mis hermanos, vamos a entender el verdadero problema y lo que en ese tiempo estaba pasando y lo que puede pasar en estos tiempos a nosotros como pueblo de Dios. Amén. Acompáñame ahí a Romanos, capítulo 6. Aleluya. Si están por ahí, ¿quién vive, mis hermanos? A Él sea la gloria. Amén. Vamos a leer. A ver si podemos alcanzar a entender esto. Dice. Vamos a leer el 12 y 14 de Romanos capítulo 6. Cuando tengan la cita me dicen. Amén. Dice la palabra de Dios. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice: no reine pues el pecado, ¿en dónde? En nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas, ¿en qué? Ni tampoco presentes tus miembros ¿a qué? Al pecado como instrumentos ¿de qué? De iniquidad, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará ¿de quiénes? De nosotros, pues no estamos bajo la ley, estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. En pocas palabras, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos de Romanos? Que no reinara el pecado. ¿Dónde? En nuestras concupiscencias, en nuestros cuerpos. Dice que no reine, que nuestros miembros, cuando habla de nuestros miembros, está hablando de nuestros deseos, está hablando de ti y de mí. Dice que no seamos instrumentos ¿de qué? De pecado, que no seamos instrumentos de iniquidad, que seamos instrumentos de Dios, instrumentos de justicia. ¿Qué pasa cuando reina el pecado en medio del pueblo? Dice el hermano, y muerte. Pero muchas veces la muerte no se manifiesta de un día para otro. Cuando reina el pecado, mis hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando con estos hombres? Querían matar al Señor. Yo no puedo decir que creo en el Señor, que soy seguidor del Señor, que soy un discípulo, cuando de repente quiero matar a mi hermano. Es lo mismo, mi hermano. Es lo que está hablando el apóstol ahora. O sea, ¿cuál es la bendición que hemos recibido? Hemos sido libertados del pecado. Cuando reina el pecado, significa que otra vez caemos ¿en qué? En esclavitud. ¿Sí entienden, hermano? Fíjate lo que dice ahí, más abajo. Romanos 6, ¿verdad? 16, ¿qué dice? ¿O no saben que si nos sometemos a alguien como esclavo para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien, ¿qué? Obedecemos, sea del pecado para qué, o sea de la obediencia para qué. ¿Sí entiendes este versículo? Cuando nosotros nos sometemos a algo, nos hacemos esclavos de eso que obedecemos.
cuando el pecado se enseñorea de nosotros como cristianos, ¿qué sucede? Nos sometemos, nos hacemos esclavos. Y es lo que está diciendo. Sí lo entienden el versículo, ¿no? O sea, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, se hace esclavo, es cuando empieza a someterse. ¿Y qué es someterse? Te rindes, obedeces, pero te haces esclavo. Ya sea para pecado, para muerte, o para qué? Para justicia, para vida, mi hermano. Entonces, se dan cuenta que no nomás se trata de decir, somos libres. No nomás se trata de aprenderse un versículo y decir, conocerán la verdad y la verdad nos ha hecho libres. El Hijo de Dios nos ha hecho libres. No, mi hermano. Tenemos que meditar lo que el Señor quiere enseñarnos como iglesia. Abro mi corazón a todos ustedes porque para eso el Señor nos ha llamado. Tengo una responsabilidad como siervo del Señor y es vigilar, mi hermano, la palabra, llevarla por obra. Que cuando empiecen a manifestarse situaciones donde el pecado empieza a enseñorearse, empieza a reinar, yo entiendo a través de la palabra que todo eso va a producir muerte, va a haber consecuencias. ¿O a quién le va a demandar el Señor? El Señor te va a demandar a ti, me va a demandar a mí. Y tenemos que estar atentos, como decía el hermano, ¿no? Daba el testimonio de que se está orando diario. ¿Para qué oramos? Para que el Señor nos guarde, peticiones que estamos haciendo conforme a su voluntad, para que el Señor nos bendiga, pero también para que el Señor nos hable a todos, para que no reine el pecado. Te voy a dar un ejemplo. Ayer el Señor nos permitió ir al hospital, ¿verdad? Fuimos al hospital varios de nosotros al evangelismo. Y el Señor me permitió conocer a un matrimonio que estaban ahí, porque la mamá de esta mujer estaba ahí, estaba malita. Y empecé a compartirles la palabra de Dios. Pero entonces me dicen los dos, no, es que nosotros ya conocemos al Señor, es que nosotros somos cristianos evangélicos. Y pues yo me gocé, ¿no? Y dije, qué bueno, hermanos, gloria a Dios. Y ya empezamos ahí a compartir un poco. Pero de repente viene el Señor y pregúntales esto. Y les pregunto, oigan, hermanos, allá donde ustedes en su iglesia, donde están, también salen a los hospitales, porque ellos decían, ¿no? Que qué bonito que íbamos al hospital y todo eso, porque ellos conocen la palabra. Y me decían que nunca habían salido, que nunca habían salido como iglesia a compartir las buenas nuevas, que nunca habían salido, que no había un grupo de evangelismo, que no tenían esa área, que era desconocido. Entonces, cuando escuché eso, entendí algo y empecé a darles la palabra para motivarlos, para edificarlos, no para hablar de su líder, no, sino lo que el Señor nos ha dado, lo que está en nuestro corazón. Porque ¿dónde está la palabra? En nuestro corazón. ¿A dónde debería estar la palabra en medio de los hijos de Dios? ¿No dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses que la palabra de Cristo more abundantemente en medio de la iglesia? Es lo que tiene que pasar, hermanos. Pero cuando no está eso, cuando no estamos atentos, cuando no la estamos guardando, cuando no la estamos vigilando, cuando no la estamos llevando por obra, cuando no permanecemos en ella, cuando no la guardamos, ¿qué es lo que va a suceder? No va a haber visión, no va a haber propósito.
Es que Dios a mí me habla los domingos, sí, pero cuando uno se pone a meditarla, Dios te va a hablar. Cuando te sientas en una silla para que te disipulen, Dios te va a enseñar tu propósito, tu llamado, los dones que ha repartido en medio de la iglesia. Dios va a hablar muchas veces y de muchas maneras, pero qué importante es conocer al Señor a través de la palabra. ¿Sí me entienden? Porque nos desenfrenamos. Si no hay palabra, el pueblo se desenfrena. Si la palabra no está en el corazón del pueblo, el pueblo no va a poder obedecer a lo que el Señor quiere que hagamos, porque no ha entendido que estas verdades, mi hermano, ¿te das cuenta qué importante es meditar esto? Amén. Y créeme, mi hermano, no estoy enojado. La palabra me hace temer, porque es lo que tiene que suceder en nuestro corazón. ¿Dónde estábamos? En Romanos 6, ¿verdad? Podemos seguir leyendo. Ahí en el 17 dice: pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y por medio de eso fuiste libertado del pecado y veniste a ser ¿qué? Siervo de la justicia. Hablo como humano por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar nuestros miembros para servir ¿a qué? 20. Porque cuando éramos esclavos del pecado, no conocíamos, éramos libres ¿de qué? De la justicia. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de esas cosas que antes practicábamos es que 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener por fruto ¿qué? La santificación, y como fin ¿qué? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, esta palabra, mi hermano, nos muestra algo muy importante, que nosotros fuimos libertados del pecado. Romanos 6 habla cuando tú y yo nos bautizamos. Y en ese momento, cuando nosotros hicimos un pacto con el Señor, en ese momento este cuerpo murió en las aguas. El yo se quedó ahí sepultado, donde estaban sus pecados, su pasado, donde estaban todas esas cosas que antes que ahora son vergüenza para nosotros. Y ahí se quedó sepultado el viejo hombre, y nos levantamos ¿para qué? Para una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahora somos siervos de Dios y tenemos un fruto. Hay algo que tiene que pasar en medio de nosotros y tenemos que entenderlo: la santificación. Qué importante es entender eso, porque cuando lo entiendes, cuando has pasado de muerte a vida, cuando has salido de las tinieblas y ahora puedes ver, porque ¿cuál fue el pecado de esos hombres religiosos? De esos hombres que se jactaban de que era el pueblo de Dios, que conocían las escrituras, porque conocían las escrituras, mis hermanos, conocían los 5 libros de Moisés, se los aprendían, pero ¿qué hacía falta? La fe, mi hermano, porque ni ellos ni nosotros teníamos la capacidad de ser libertados del pecado.
La obra de Cristo nos hizo libres. Él fue el único, Él fue el Cordero que en esa cruz murió por nuestros pecados. Pero tú y yo creímos. Ellos no creyeron. A nosotros se nos anunciaron esas buenas noticias, pero ellos no tenían fe para recibir al Hijo de Dios. Ya estamos en Cristo, ya somos libres, ya somos más que vencedores. Pero ¿qué pasa cuando reina el pecado? Hay desobediencia. ¿Qué pasa cuando reina el pecado? Te lo explico, mi hermano. Cuando empiezas a vigilar la palabra, empiezas a ver lo que no veías. Empiezas a entender lo que no entendías. Y empiezas a ver al mundo y ves cómo vive, cómo se mueve, cómo habla, cómo piensa. Pero ahora en este tiempo el Señor trae esta palabra porque el Señor me ha permitido en estas semanas, y esto tiene un propósito, asomarme alrededor de nuestro mundo y poder ver que estamos en un tiempo de mucha confusión en medio de las iglesias. Los hermanos la semana pasada predicaban algo, sincretismo, ¿verdad? ¿Qué es sincretismo? Es la religión mezclada con ¿qué? Con costumbres, con tradiciones. Eso se está moviendo mucho en las iglesias. ¿Qué se está moviendo mucho en las iglesias? Donde los cristianos están sentados ahí en su silla, donde tienen un servicio al Señor, donde ya se han bautizado, pero el pecado está reinando. Pero yo estoy bien, hermano, yo no estoy en fornicación, yo no me he metido con otra mujer. Vamos a hablar de pecado. ¿Qué querían hacer con el Señor? Lo querían matar. ¿La palabra te va a llevar a matar a alguien? Cuando tú la guardas, la palabra, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es el amor. Yo no lo digo, lo dice la Escritura en el libro de Romanos. Ellos querían matar al Señor. Ahí en el 8 parece que es, ahí estamos en Juan, amén. Vamos a Juan. ¿Qué dice la palabra? Ahí en 42 al 44. Todavía tenemos mucho tiempo para estar meditando. 8:42 al 45. Jesús entonces les dijo: si su Padre fuese Dios, ciertamente que me amarían, porque yo de Dios ¿qué? He salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. Y les pregunta: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar que ustedes son de su padre ¿quién? El diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad que en él. Cuando habla el diablo, habla mentira, y de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿qué? No me creen. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué es lo que está diciendo prácticamente el Señor? Mira, si vamos a hablar que tenemos un Padre, por tus obras, tú eres hijo del diablo. Fue lo que les dijo. ¿Por qué? Porque él es homicida desde el principio. Porque él es mentiroso. Porque él nada tiene que ver con la verdad.
¿Qué pasa cuando nosotros como cristianos empezamos a tener actitudes que van contra la palabra del Señor? Cuando empezamos a hablar de los demás, cuando somos muy prejuiciosos. ¿Quién es nuestro Padre? ¿No dice la palabra en Primera de Juan que Dios es amor? Y el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se dan cuenta? Cómo la palabra derriba muchas veces nuestras conductas. Porque nuestras conductas, nuestro testimonio, nuestras actitudes van a dar muestra de que si somos hijos de Dios o somos de las tinieblas. Somos siervos de justicia o de iniquidad. Yo recibo la palabra, hermano. Tal vez escuche duro lo que yo hablo, pero esto es para vida, mi hermano. Y es lo que el Señor Jesús les dice. O sea, es como decir los deseos de su Padre. O sea, tú dices que vienes del linaje de Abraham, pero los deseos nada tienen que ver con el deseo de Dios, con su palabra. Es contrario, porque me quieren matar, porque son mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? ¿Por qué menciona la mentira, hermanos? Porque ellos se aferraban a pensar que estaban en la verdad y que lo que el Señor Jesús hablaba era mentira. Pero había mentira en el corazón de ellos. ¿Sí me entienden? Y a veces no podemos decir, hermanos, que somos parte del cuerpo de Cristo. Y lo voy a decir con mucho dolor. Aún sentarnos en la mesa del Señor y estar en pecado. Yo le pido al Señor que cuando celebremos la Santa Cena, no permita que nadie de nosotros, y primeramente yo, se siente con el Señor y haya pecado. ¿Por qué? Porque hay mentira. ¿Dónde está la mentira, hermanos? En el corazón. ¿O no, mi hermano? Señor me permite trabajar en otros lugares. Y ahí me habla duro. Aquí también el Señor me habla duro. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Últimamente estoy viendo mucho eso. Y esto nos tiene que llevar a levantarnos y ser verdaderamente esos siervos de Dios, esos instrumentos de justicia que verdaderamente temen al Señor. Pero créeme, mi hermano, de repente ver iglesias donde no hay palabra, donde solo es una costumbre, donde la religiosidad es lo que más ha imperado. Pero salimos de la iglesia y allá afuera seguimos siendo los mismos. Sigue reinando el pecado, mis hermanos. Yo te hago una pregunta. ¿Crees que eso es justo delante del Señor? ¿Crees que sea injusto yo hablar esta palabra? ¿O no será que es necesario que el Señor nos hable para corregirnos? Que salgamos de esa mentira, mi hermano. Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Aleluya. Y el capítulo 3 habla de los hijos de Dios, ¿verdad? Y fíjate lo que dice. Ahí en el capítulo 3, Primera de Juan,
Vamos a leer del versículo 4, amén. Dice así: todo aquel que comete pecado, ¿sí estamos ahí? Infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley, los mandamientos. Y sabes que Él apareció, está hablando del Señor, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en quién. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es ¿qué? Que no haya mentira en nuestro corazón, que no torzamos las cosas, que no le permitamos al diablo torcer las cosas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Cuáles son las obras del diablo? Vamos a detenernos ahí tantito. Que pequemos. Esas son las obras del diablo. Que actuemos de una manera contraria a la verdad, de una manera contraria al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Que empecemos a vivir una vida desordenada, mi hermano. Una vida pretendiendo que puedo venir aquí, levantar las manos, puedo servir y con apatía y enojado y diciendo groserías allá afuera y haciendo lo que quiero. No. Le pedía mucho al Señor que no me permitiera predicar con enojo ni con coraje. Que pudiera predicar con dolor por mis hermanos que tal vez han caído, que tal vez lo están haciendo, porque el primer pecador aquí soy yo. Pero es tiempo, mi hermano, que le permitamos al Señor que nos hable para enderezar nuestras veredas, para enderezar nuestros caminos, para volvernos a Él, para que verdaderamente haya un arrepentimiento. Guardar la palabra tiene que ver con recelo, pero no un celo donde eres tropiezo para tu hermano, un recelo donde ves el ejemplo del Señor, que aún rodeado de esos hombres que sus obras eran contrarias a aquel que verdaderamente ha creído en Dios. Eso es lo que el Señor habla hoy a nosotros, mis hermanos. Yo te pregunto, ¿recibes la palabra? El 9, ¿qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que han oído desde dónde, mi hermano, desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Verso 12, no como Caín, que era del maligno. ¿Y qué hizo? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Cuál fue la causa? Porque Caín se atrevió, aún conociendo la palabra, aún conociendo de Dios, mató a su hermano. Sus obras eran malas. Sus obras eran malas. ¿Qué significa sus obras? Eran malas. La forma de vida, la forma de vida que llevaba, la reverencia que le daba a Dios, el temor que le tenía a Dios. Abel lo mostró, Caín, y por eso mató a su hermano. Cuando entre nosotros empieza a haber diferencias, empezamos a hablar de los líderes, empieza a haber divisiones donde no las mostramos. Ay, hermanita, ¿cómo estás? Gusto verte.
pero aquí hay una división. Todas esas cosas, mi hermano, cuando queremos que a fuerza se haga lo que nosotros queremos, todas esas cosas son obras malas. Y puedo mencionar mucho. Aquí yo no estoy aventando, estoy predicando la palabra. Pero de alguna manera, la voluntad del Señor, mi hermano, es que guardemos su palabra. Y ahí está. Las obras de Caín eran malas. ¿Y a dónde lo llevó eso? ¿A matar a quién? A su hermano. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el 13? También es importante meditar esto. Hermanos míos, ¿qué dice? No les extrañe si el mundo, ¿qué? Los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben, dice, ya se les ha hablado esto, que ningún homicida tiene vida eterna, permanente ¿en quién? En el Señor. Pero voy a meditar un poco esta parte. El mundo, ¿qué va a pasar con el mundo? Nosotros como pueblo del Señor, como hermanos, nos va a aborrecer. Cuando el mundo se mezcla en la iglesia, ya estamos mal. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos esperando el mundo. El mundo se tiene que convertir a nosotros, mis hermanos. Y que entendamos que el mundo nos va a aborrecer. Más adelante Juan, ahí en el capítulo 4, habla de el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y ahí en el 4, del 4 al 6, ¿qué dice? Hijitos, ¿ustedes son de quién? Somos de Dios, hermanos. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está con nosotros que el que está ¿dónde? ¿Quién está en el mundo? Satanás. Pero ¿quién es mayor que él? El que está en nosotros, Jesucristo. Pero fíjate lo que dice el 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué? Los oye. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios, ¿qué? Nos oye. Y el que no es de Dios, ¿qué? ¿Qué va a pasar? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué triste cuando en medio de la iglesia, jóvenes, adultos, no le permitan a Dios que nos hable, o no le permitamos a Dios que nos hable. ¿Por qué? Porque cuando empieza a manifestarse eso, hay un espíritu de error ahí. Ahí dice la palabra, ¿no? ¿En qué conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error? El mundo no nos va a oír, hermano. ¿Sí me entienden? Pero ¿qué está pasando en estos tiempos? Los cristianos estamos escuchando al mundo. ¿Y cuál es la consecuencia? Un espíritu de error. Y cuando queremos hablar de Dios, ¿qué sucede con los cristianos? Se enojan. No se puede orar. No se puede leer la palabra. Porque hay un espíritu de Dios esclavizándonos. Un espíritu que se está moviendo y no nos permite oír la voz de Dios. Yo he visto, apenas lo vimos, fuimos allá a un lugar a predicar y nos invitaron a una casa y nos sentamos ahí a la mesa,
oramos por los alimentos. Después de que oramos por los alimentos, ahí había un hombre, ni se quiso sentar a la mesa con nosotros y agarró y se salió. Espíritu de error. Podíamos ver cómo nos aborrecía por haber hecho una oración y por estar hablando del Señor. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta palabra, mis hermanos? El apóstol Pablo dijo ahí en el capítulo 8 de Romanos 15, a ver si la hermana nos apoya. Romanos 8:15. ¿Lo lees conmigo? Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¿qué? Eso es lo que hemos recibido, mis hermanos. ¿Sí me entienden? Un espíritu por el cual podemos reconocer que somos hijos de Dios y que andamos como Él anduvo y que somos verdaderamente hijos de Dios. Un espíritu que dice que está dentro de nosotros y por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre. Imagínate que de repente vengamos de allá afuera acá a los cultos y peleando, enojándonos y todo eso. Se vale, mi hermano. A mí me ha pasado muchas veces. Se levanta el diablo. Y tengan cuidado, cada que les toque venir los domingos a congregarse, el diablo por ahí va a buscar la manera de meterse para que tú vengas bien enojado. Y de repente la hermana dice, no, yo no voy, ¿para qué voy? Así no le agrada al Señor. No, mi hermano, caíste en la trampa. Es lo que el diablo quiere, que no recibas la palabra. Pero ya que estemos aquí, que podamos despojarnos de esas cosas. Que podamos decir, Señor, si tú eres fiel y justo para perdonarme, yo confieso esto, Señor. Me enojé, Señor. Hablé lo que no debía hablar. Perdóname, Señor. Pero los hijos de Dios tienen un Padre. Un Padre que no miente, un Padre que es bueno. Tenemos un Padre que es santo y que nos está adentro de nosotros, nos está convenciendo de que esta palabra es verdad, que hemos sido llamados para santificación. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? A veces tenemos que atender que hay situaciones donde en la semana están en un trabajo y se contaminan, hermano. Y después vienen aquí y quieren servir al Señor. ¿Cuál es el problema? Y tú vas a decir, no, pues entonces no vengo. No, el problema no es ese. El problema es que haya temor en nuestro corazón, que vigilemos esas cosas. Pero es que necesito, hermano, si no trabajo no como. Vamos a la palabra. ¿Qué dijo David? Toda mi vida, después de haber caminado con el Señor, he visto con mis ojos, doy testimonio que aquel que le cree a Dios no ha mendigado pan. ¿Verdad que cambia? Cuando la palabra está aquí en el corazón, hay fe, hay una esperanza de que tal vez, pues, esa chambita por ahí iba a ganar algo. Pero la fe te va a llevar a obedecerle a Dios primero, a creer que Él que no te va a desamparar. No te va a desamparar. Mateo, vamos a Mateo capítulo 14. Amén. Acompañen. Ya termino. 13, hermanos, perdón. Mateo 13. Vamos a ver esta parábola. Ya casi terminamos. Y aconteció un día
Mateo 13, 24. Parábola del trigo y la ¿qué? Y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿En dónde? ¿De qué está hablando? Del reino de los cielos. Y da un ejemplo, es una parábola, es un ejemplo para enseñarnos algo, para que Dios nos hable. Y dice: pero mientras dormían los hombres, ¿quién vino? Su enemigo. ¿Y qué hizo su enemigo? Sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué hizo? Se fue. 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, cuando pasó el tiempo, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y el Señor les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos esa cizaña? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también con ella ¿qué? Dejar crecer juntamente ¿qué? Lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recojan ¿qué? La cizaña y átenla en manojos. ¿Para qué? Pero recojan el trigo. ¿Para qué? Para mi granero. ¿Entiendes esta parábola? Está hablando de la iglesia, mis hermanos. Está hablando de nosotros. ¿Y qué está diciendo? En medio de nosotros hay un enemigo, primeramente. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Qué siembra? Mata a tu hermano. Mentira. ¿Qué siembra? Incredulidad. ¿Qué siembra? Te recuerda tu pasado. Se aprovecha de las debilidades. Eso es la cizaña. Está hablando de demonios. Viene y oprime la mente. Y de repente dice, pasa tiempo y de repente se manifiesta. ¿Qué se manifiesta? Cizaña. Actitudes que nada tienen que ver con la simiente de Dios. Malas obras. Dijo el apóstol Juan: si tú dices que andas en luz, ¿por qué hay tinieblas? Si tú dices que le conoces, ¿por qué hay tinieblas? Y la cizaña, mi hermano. Cristianos mundanos, cristianos que han caído en una esclavitud. Y hoy el Señor nos da esta palabra porque nos muestra esta parábola y nos enseña algo muy importante. Y yo se los digo para que el día de mañana nadie venga y el diablo lo engañe y diga: hermano, pues es que ¿para qué lo puso? ¿Para qué lo puso que sirviera? Miren en qué actitudes, en qué cayó. No, aquí, tú y yo, todos los que estamos aquí, estamos siendo probados. Atendemos su palabra, la guardamos, la cuidamos, la atesoramos, la vivimos, o le permitimos al diablo que siempre es cizaña. ¿Y en qué se va a manifestar la cizaña? En un mal testimonio, en pecados vergonzosos. Toda esta historia, cuando yo meditaba esta historia de si el Hijo os libertare serán verdaderamente libres, tiene un principio, y era el de una mujer que había caído en adulterio. La llevaban hombres que conocían la palabra,
religiosos. Hermana, ayúdame, hermano, como te había dicho. Y la llevaron al Señor Jesús con malas intenciones. ¿Cuáles eran las intenciones de esos hombres? Que el Señor Jesús cayera en cualquier cosa para matarlo, para empezarle a acusar. Y lo llevan ahí y el Señor Jesús está ahí, escribiendo con su dedo ahí en la tierra. Y de repente vienen esos hombres y le dicen al Señor: hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y la ley dice, la palabra dice que debe morir. Y ellos esperaban que el Señor les dijera, como dice la ley, tomen su piedra y mátenla. El Señor Jesús les dijo: el que esté libre, el que no sea esclavo del pecado, el que sea libre del pecado, que aviente la primera piedra. Desde el más grande hasta el más chico no pudieron hacerlo, porque aquí adentro en su conciencia sabían que eran esclavos. Y de ahí partió toda esta historia. Y por eso Él dijo: tú no puedes ser libre por ti mismo. Tú tienes que creer lo que yo voy a hacer en esta cruz, porque entonces vas a ser libre del pecado. Esa es la palabra que el Señor nos da. Nosotros hemos sido llamados para ser libres. Nosotros hemos sido llamados para ser de bendición. ¿Te das cuenta cómo empezó la historia? Y la mujer se quedó ahí. Y se fueron todos. Y solo se quedó la mujer y el Señor. Y entonces le dijo el Señor: ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el acusador de los hijos de Dios? Satanás. Cuando nosotros empezamos a tener actitudes que no van de acuerdo a nuestro Dios que es santo, y que van de acuerdo a esas iniquidades, a ese padre que el Señor les decía, su padre es el diablo. No entienden que están esclavos en sus pecados y que si no me conocen, si no creen en mí, morirán, porque la paga del pecado es muerte. Pero yo he venido para que tengan vida. El Padre les dio un regalo, algo que no les costó a nadie de ustedes, porque no nos costó, mi hermano. ¿A poco tú sufriste por los pecados que cometiste? ¿A poco fuiste exhibido públicamente y te dijeron eres un pecador? Él lo hizo. Él fue exhibido públicamente por nuestros pecados. Él fue castigado para que tú y yo tuviéramos paz. Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Nosotros fuimos justificados por medio de la fe para tener paz con el Padre. Por eso somos hijos de Dios. Y esta promesa que el Señor le dio a Abraham, porque vio un hombre que había creído. Dios no vio a un hombre religioso que solo quería cumplir. ¿Por qué? Porque Abraham entendió que no podía cumplir. Él solo le creyó a Dios, al Dios de lo imposible, al Dios que le dijo a Jeremías: Jeremías, compra este terreno. ¿Sabes dónde estaba Jeremías? En la cárcel, en el patio de la casa del rey Sedequías. Ahí estaba encerrado por causa de la palabra. Y vino la palabra de Dios a Jeremías y le dice: compra un terreno. Va a venir el hijo de tu tío y te va a ofrecer un terreno. Cómpraselo.
obedeció. Cuando vio que vino este hombre, compró el terreno. Llamó testigos como se debía en la cárcel, hermano. Perseguido. El rey Sedequías lo había metido ahí porque solo profetizaba cosas malas para el pueblo. Pero no podían ver que el rey y el pueblo estaban esclavos en el pecado, en la religiosidad, en la mentira, en las prácticas que nada tienen que ver con la palabra, sino con la cizaña que muchas veces el diablo siembra en el corazón del pueblo. Y Jeremías compró, al Señor. Imagínate, en ese tiempo había llegado el rey de Nabucodonosor de Babilonia y había sitiado Jerusalén. ¿Qué les esperaba al pueblo de Dios? 70 años de esclavitud, 70 años de cautividad. Y aún con todo, Dios le dijo a Jeremías: tú compra ese terreno. ¿Por qué? El contrato dice, donde firmaron, pónganle sello, que haya testigos, porque a él le pertenecía esa herencia. Mételo en una vasija de barro, ahí mételo, ahí, porque van a pasar muchos años. Y ahí ese contrato de venta va a ser testimonio de lo que yo voy a hacer con mi pueblo. Después de 70 años yo los voy a regresar a donde, a su tierra, y van a poder vender y comprar, y van a estar ahí en su tierra, porque Jehová lo ha dicho, porque ha salido de su boca y lo hará. Imagínate qué fe, mi hermano. De repente, ¿no? Que te digan: vamos a perderlo todo. ¿Por qué iban a perderlo todo? Los babilónicos los iban a ¿qué? Esclavizar. Iban a perder su patrimonio, se los iban a llevar. Pero Dios ya estaba viendo el futuro. Y es lo mismo en estos tiempos. Dios está viendo el futuro de estos jóvenes. Dios está viendo tu futuro y quiere bendecirte, pero no estamos creyendo. Y es tiempo que te levantes. Es tiempo que a través de la palabra entiendas tu llamado, tu propósito. No estamos jugando a la iglesia. Otra vez lo vuelvo a repetir. No estamos jugando a la iglesia. Estamos en manos de un Dios vivo. Y se cumplió lo que Dios dijo en los tiempos de Jeremías. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Puedes poner el versículo donde empezamos, hermano. Es el 35. A ver si puedes poner el 35. 8:35. Fíjate lo que dice. Es algo que el Señor me daba. Yo no había entendido esto. El esclavo no queda ¿dónde? En casa para siempre. El hijo queda ¿para qué? ¿De quién está hablando? ¿De Jesús o de nosotros? Porque yo veo que dice el hijo con minúscula, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice el hijo sí queda para siempre. ¿Dónde? En la casa. El esclavo no queda en la casa. Habla de el futuro, habla de la eternidad. ¿Quiénes son aquellos que van a estar en esa casa donde el Señor Jesús dijo: no se turbe tu corazón? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es más, yo he ido, yo voy a preparar esa morada, yo voy a preparar esa casa para que ahí habites tú que eres libre. Eres hijo, libre de qué? El pecado. El esclavo no queda en la casa, no va a poder heredar la promesa de vida eterna. Y ahí es donde dice el 36. Ahora sí mayúscula. ¿Qué dice, hermano? Así que si el Hijo os libertare, ¿qué?
¿Quién es el único que puede libertarnos de esa esclavitud? Aún conociendo, mi hermano, el Hijo. Cuando crees en Él, cuando crees que Él es tu abogado, porque ahora estamos hablando de los que no conocían a Cristo, pero ahora estamos hablando de aquellos que ya conocieron, que ya se bautizaron, que hicieron un pacto y hemos caído en esclavitud. Fiel y justo es aquel que intercede por nosotros. Cristo es tu abogado, mi hermano. ¿Qué vas a hacer? Gálatas 5. Ya terminamos. Gálatas 5. Porque si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos ¿qué? No estamos bajo ¿qué? Bajo la ley. Y cuando uno transgrede la ley, ¿qué es? Pecado, ¿verdad? Entonces, ¿alguien puede cumplir la ley? Nadie, mi hermano, nadie puede cumplir la ley. Pero aquí dice la palabra: si somos guiados por el Espíritu, entonces no estamos bajo la ley. ¿Entienden? ¿De qué manera el pecado no nos va a esclavizar y no se va a enseñorear de nosotros? Cuando andamos en el Espíritu, cuando anhelamos la presencia de Dios, cuando la conocemos, porque tú y yo hemos recibido una unción que nos va a traer que su palabra es verdad. Fíjate cómo dice 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que no estarán en la casa. Los que practican, los que están manifestando esas obras, no estarán en esa casa. Gálatas 5, ¿a quién le está hablando? A un pueblo que ya conoce. No le está hablando a un incrédulo, le está hablando a una iglesia donde el apóstol dice: estoy sorprendido de cómo, si Cristo los hizo libres, otra vez hemos caído en esclavitud. Y fíjese lo que dice 22: la diferencia de las obras de la carne, el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? ¿Qué va a querer hacer el diablo? ¿A dónde nos va a atacar el diablo? En nuestra carnita. Ahí donde a la carnita le gusta ¿qué? Practicar cosas. Y ahí están las obras de la carne, ahí están las obras del Espíritu. ¿Quién de nosotros que estamos aquí cree esta palabra? Mira, tal vez se escuche muy duro, pero yo creo en un Dios que restaura, en un Dios que sana. ¿Y qué va a usar? Es mejor que use su palabra. Y que el día de mañana, que escuches el mensaje, y que el día de mañana tengamos que pagar las consecuencias de ser esclavos del pecado. Es mejor. Y yo te invito, mi hermano, aquí adelante,
Y si se trata de hablar de pecado, yo voy a hablar de mí. Digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor, Santo es Él, Santo es el Señor. Con todo tu corazón decimos: Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Santo es el Señor. Solo las voces con tus manos levantadas y dile: Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Santo es el Señor.